empezamos con la derivada de la función exponencial. La función exponencial es la función en la que una base, en la que tenemos una potencia, en la que la base es un número real positivo y el exponente pues es una función, una expresión funcional. Vale, en los apuntes lo explican de una forma un poco técnica, que está bastante bien, no me estoy quejando, al revés, bastante buena explicación. Pero bueno, yo lo voy a comentar, pero que sepáis que en realidad lo que necesitamos por ahora, que tenemos que ser muy prácticos, es aprender a hacer la derivada. Y la derivada, os aseguro, que en este caso es muy fácil. De hecho, es la derivada más fácil de todas las que vamos a ver. Bueno, voy a comentar los ejemplos, ¿vale? Voy a comentar los ejemplos porque creo que está bastante bien y después hacemos ejemplos propios y os enseño lo que tenéis que saber exactamente. A ver, empezamos con la derivada de esta función, e elevado a x elevado a 5 menos 7 por x elevado a 3. Este tipo de funciones son muy frecuentes en ciencias naturales, en tecnología, de e elevado a cosas. Eso lo vais a encontrar, vamos, por todos lados. Bien, y en realidad es una suerte porque derivar estas funciones e integrarlas, que también habrá que integrarlas, en general es relativamente sencillo. Bueno, aquí nos dice, aquí sigue un camino un poco laborioso, pero es perfectamente correcto. Dice primero, aplicamos logaritmos neperianos. Resulta que yo tengo que a es igual a b, pues entonces el logaritmo en cualquier base de a tiene que ser igual al logaritmo en cualquier base de b. Esto es lo que se llama tomar logaritmos, ¿vale? Lo que ha hecho es tomar logaritmos. Bien, bueno, pues tomamos logaritmos en la expresión y resulta que el logaritmo neperiano de f de x es igual al logaritmo neperiano de e elevado a x elevado a 5 menos 7 por x al cubo. Muy bien. Perdón. En el segundo paso dice, utilizamos propiedades de los logaritmos para simplificar el segundo miembro. En este ejemplo, el logaritmo de una potencia es igual al exponente del logaritmo de la base. Esta es la propiedad que está utilizando. La propiedad que estamos utilizando es esta, que si tenemos el logaritmo en base a de a elevado a b, pues esto es igual que b por el logaritmo en base a de a mayúscula. Vamos, aquello de que cogíamos el exponente del argumento y lo pasábamos delante. Espero que os acordéis de cuarto. Bueno, vale, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Resulta que esto lo teníamos de antes, es la expresión esta de aquí, y aquí cogemos el exponente y lo pasamos delante del logaritmo. Tenemos que esto es x a la quinta menos 7x al cubo por logaritmo neperiano de. ¿Y cuánto vale el logaritmo neperiano de? El logaritmo neperiano de vale 1, porque es el logaritmo en base de e, es 1. ¿Sí? Ahora lo que va a hacer, bueno, hemos obtenido aquí una igualdad, esta y esta, es decir, el logaritmo neperiano de f de x es igual que x elevado a 5 menos 7x al cubo, y ahora va a derivar en ambos miembros de esta igualdad. Eso se puede hacer, ¿vale? Y tanto que se puede hacer, y se hace mucho en matemáticas superiores. Bueno, derivar en ambos miembros de esa igualdad es muy sencillo porque ambos miembros de la igualdad dependen de la misma variable x. Aquí hay x, aquí hay x, aquí hay x. Esto se puede hacer también con distintas variables en la igualdad y lo haréis el año que viene en un tipo de ejercicio de integración, ¿vale? Pero bueno, mientras sea la misma variable no hay ningún problema. Es una tontería, es derivar aquí y derivar aquí. Bueno, pues ya está, voy a dejar de enrollarme y lo hacemos. La derivada del logaritmo neperiano de f de x es 1 partido por f de x por f' de x. Esa es la fórmula de las fórmulas que vimos en uno de los vídeos anteriores. Y la derivada de x elevado a 5 menos 7x al cubo es 5x a la cuarta menos 21x al cuadrado. Bien, si cogemos ahora esta f' de x y la despejamos, resulta que la derivada de la función f es la propia función f, aquí está, por 5x a la cuarta menos 21x cuadrado. Y la función f, que la tenemos aquí definida al principio, es e elevado a x elevado a 5 menos 7x elevado a 3. En definitiva, resulta que la derivada de esta función es el exponente, perdón,
la derivada del exponente. Mirad, esta es la derivada del exponente. Esta es la derivada de x elevado a 5 menos 7x elevado a 3. Multiplicado por e elevado a el mismo exponente. En definitiva, lo que estamos teniendo es esta fórmula. Si yo tengo e elevado a f de x, después la escribimos en la pizarra, pero bueno, la adelanto aquí. E elevado a f de x, su derivada va a ser f' de x por e elevado a f de x. Bastante fácil. Derivo el exponente y escribo lo mismo. ¿Vale? Ahora lo escribimos en la pizarra. Es interesante que intentéis seguir este proceso, no es tan complicado y se utiliza bastante. Bueno, y después nos pone un ejemplo genérico de derivar la función exponencial a elevado a x. Si lo seguís, no voy a seguirlo yo con detalle ahora mismo, pero si lo seguís, a lo que llegamos, siguiendo dando los mismos pasos que antes, a lo que llegamos es que la derivada de la función a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Y resume aquí con estas dos fórmulas. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a, y la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Esto es un concepto clave en matemáticas superiores. La derivada de la función e elevado a x es la propia función e elevado a x. Que sepáis que en análisis matemático avanzado se define la función exponencial e elevado a x como la única función que coincide con su derivada. Pero bueno, eso es teoría ya de la buena. Bueno, vámonos a la pizarra y escribo esto, lo concreto un poquito y ponemos algún ejemplo. A ver, las fórmulas que hay que saberse son las siguientes. Si es igual a e elevado a x, su derivada es también e elevado a x. ¡Hala! Y ya está, y me quedo tan tranquilo. Si y es igual a e elevado a f de x, la derivada será la derivada del exponente por e elevado a el mismo exponente. Es decir, repetimos la función dos veces, la función se repite. Fijaros, aquí tengo una función y en la derivada esa función aparece otra vez. Lo único que tengo que hacer es multiplicar por la derivada del exponente. Es realmente sencillo, no tiene dificultad ninguna. Y si en vez de tener base E, tengo base cualquiera, voy a poner esto más estrechito, que está demasiado grande, y es igual a elevado a x, la derivada es igual, pasa lo mismo que pasaba con los logaritmos. La derivada es igual, pero hay que añadir algo. Hay que añadir el logaritmo neperiano de a. ¿Vale? ¿Lo he dicho bien? Sí, exacto, lo he dicho bien. De las típicas cosas que después de todos los años que llevo con esto siempre dudo. ¿Vale? Bien, por ejemplo, bueno, perdón, antes de un ejemplo, si en vez de tener x tengo f de x, tengo una función, pues se hace exactamente lo mismo. Derivo la función y multiplico por a elevado a la función. Y añado el logaritmo neperiano de a, que se me olvidaba. ¿Vale? Ejemplos. Y es igual a e elevado a x al cuadrado. Bueno, pues la derivada es 2x, que es la derivada de x al cuadrado, por e elevado a x al cuadrado. Y es igual a e elevado a 1 partido por x, por ejemplo. Bueno, pues derivo 1 partido por x, la derivada de 1 partido por x, hay que sabérsela de carretilla, es menos 1 partido por x cuadrado. Y multiplico por e elevado a 1 partido por x. Y así siempre, no hay historia. Por ejemplo, vamos a complicarlo un poco. Y es igual a e elevado a la raíz cuadrada de 2x más 1. Bueno, pues derivamos la raíz cuadrada de 2x más 1, que es la raíz cuadrada, perdón, la derivada del radicando, que es 2, partido por 2 por la raíz cuadrada de 2x más 1, y multiplico por
raíz cuadrada, perdón, e elevado a 2, raíz cuadrada de 2x más 1. ¿De acuerdo? Es así, es muy mecánico, ¿vale? Y es igual a e elevado al logaritmo, vamos a poner logaritmo neperiano, al logaritmo neperiano de x. Bueno, esto parece una barbaridad, ¿no? Realmente es una función muy complicada, una función bastante rara y bastante complicada. Bueno, pues la derivada es así de sencilla. Derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x, multiplicado por e elevado al logaritmo neperiano de x. Ya está terminado. La función es muy complicada, insisto, pero la derivada es una chorrada, es una tontería. ¿Lo oís? Bien, os animo a que hagáis los ejemplos que vienen en el libro y practiquéis estas derivadas que en realidad son más sencillas que las anteriores, ¿sabes? Porque, bueno, la derivada del logaritmo de la exponencial, lo que es por culpa del logaritmo y de la exponencial no se complica prácticamente nada. Lo único que se puede complicar es lo que está el argumento del logaritmo o el exponente de la exponencial. Y hay que acordarse de, que eso sí a veces falla uno, hay que acordarse de añadir el logaritmo en base a de e o el logaritmo neperiano de a, si el logaritmo que tengo que derivar no es neperiano o si la exponencial que tengo que derivar no es en base e.